¿Cuántos estamos contentos de poder estar en este lugar y emocionados por lo que Dios está haciendo y sigue haciendo en nuestras vidas? Amén. Dile al que tienes a tu lado: me alegro verte en esta mañana. Para mí es un privilegio poder estar en esta casa y le doy gracias a Dios porque nos permite, ¿verdad?, poder compartir lo mejor de nuestra vida. Y así como dijo vuestro pastor, a David ya lo conozco desde hace muchos años, más de 25 años, y de hecho fue uno de lo que Dios usó para cuando yo apenas me había convertido, cuando el Espíritu de Dios me decía que puedo trabajar aún en un tiempo donde era tan difícil, más difícil de lo que lo tienen los emigrantes ahora. Porque yo no soy de aquí de España, mi madre rumana, mi padre alemán, mis hijos nacidos aquí en España, no sé la bomba atómica que saldrán, y los nietos también, ya el primero nació aquí, no sé lo que van a hacer. Pero yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar y tenía un handicap muy grande, porque nosotros, aunque somos latinos, no hablamos español. Los demás, algunos hablan todos el español. Y cuando empezamos a trabajar, pues había un handicap que no podías trabajar. Pero yo me acuerdo cuando le dije al Señor: Señor, yo quiero trabajar por mi cuenta propia. Todo estaba en mi contra. Los españoles decían: pero nosotros no tenemos trabajo. Te hablo de los años 2000, 2001. ¿Cómo vas a encontrar tú? ¿Cómo vas a tener tu trabajo? Y cuando nosotros no tenemos tanto. Entonces fue el momento cuando el Espíritu Santo tocó mi vida, cuando yo me convertí, cuando yo nací de nuevo y cuando yo puse mi vida en las manos del Señor. Entonces yo le dije a aquella persona: lo que Dios tiene para mí es para mí y no lo tiene para nadie más. Amén. Y por eso cuando empecé, David, ¿te acuerdas que mi primera obra fue en tu casa? La primera obra que yo tuve como autónomo y luego empresa fue en su casa. Y es muy importante confiar en el Señor, porque Dios tiene para nosotros cosas maravillosas. Amén. Y lo creemos. Y por eso anhelo que nuestra reunión en esta mañana no sea solamente un encuentro donde vamos a escuchar algo, vamos a ver algo, sino que sea nuestra forma, nuestro poder de vivir cada día en el amor y en el poder del Espíritu Santo y de lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso, como iglesia, como personas, como hijos de Dios, es muy importante conocer el propósito de Dios. Si preguntas a los cristianos hoy en día, ellos te van a decir: yo conozco cuál es el propósito de Dios. Y lo sabemos cuando recitamos el Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Sabemos que Él ama a todo el mundo y quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan, ¿qué? Vida eterna. Es el propósito de Dios. Pero hay algo más de lo que Dios quiere para nuestra vida. Cuando nosotros encontramos y sabemos cuál es el propósito de Dios, nos dice la palabra que encontramos el sentido de la vida. Y no solamente que encontramos el sentido de la vida, el propósito de Dios simplifica cada día nuestra vida, porque Él está presente en nuestra vida. Pero más aún, cuando conocemos el propósito de Dios, nos ayuda, nos impulsa a motivarnos a creer cada día más en Él, confiar en sus planes, confiar en lo que Él tiene para nosotros, y para que nos podamos alejar de todo lo que estorba, de todo lo que es mal en nuestra vida, porque conocer el propósito de Dios da cada día sentido a lo que nosotros somos. Amén. Y por eso creo que Dios tiene algo muy especial aquí en Torrente. Cuando yo vine en España, no sé cuál fue la motivación, la que tú viniste aquí en España. Yo te digo y te confieso en esta mañana, yo me vine aquí para trabajar 3 meses, ganar un dinero y acabar mi casita en Rumanía. Pero cuando llegué aquí, vengo de una familia evangélica. Los abuelos de mi mamá fueron los primeros evangélicos en nuestra familia. Mis abuelos, los padres de mi mamá, nosotros, pero no conocíamos de verdad. Cuando eres joven, cuando eres adolescente, no conoces desde primera instancia realmente lo que Dios tiene ya para ti hace años después. Pero cuando llegué aquí y realmente nací de nuevo aquí, y le doy gracias a Dios porque usó a la Iglesia Salvador, la Iglesia Bautista, para yo poder encontrar un lugar donde verme que tengo algo de lo que no sabía lo que tenía. Aún con mis incapacidades de no hablar, siempre me acuerdo cuando entraba en el culto, predicaba quien predicaba, cantaba quien cantaba. Venía hasta la última hora del trabajo
No habían los metros como ahora, no habían las facilidades de las que hay ahora, pero nunca faltaba al culto de entre la semana. Aunque venía con la ropa sucia, me ponía en el último banco y siempre lloraba, siempre, porque cuando uno ama a Dios, no hay barreras las que te puedan apartar y que no te acerques y que el Espíritu Santo no toque tu vida. Y le doy gracias a Dios que Él tocó mi vida. Y de los 3 meses que tenía que quedarme aquí en Torrente, soñé más de 26 años. Y Dios nos mostró cuál fue su propósito. No pensaba que algún día Dios me va a llamar a estar al frente de una iglesia, de pagar un precio y de sacrificar tiempo, recursos para predicar el evangelio y trabajar con las personas. Porque me he dado cuenta que en el ministerio lo más difícil hoy en día es trabajar con la gente. Y más cuando trabajas con los cristianos. No sé por qué, somos hermanos, somos amigos, somos hijos de Dios, pero a la hora de confiar, de ser leales, parece que nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. Y siempre el enemigo sabe sacar a veces sus cosas para apartarnos, para desconfiar unos de los otros. Pero os digo una cosa, si estás en esta mañana, en este lugar, viniste con un propósito. Aunque viniste para que tengas una vida mejor, Dios aún tiene algo mejor para ti. Hay una vida de propósito, una vida plena aquí en la tierra, pero el propósito de Dios es para que un día también disfrutemos eternamente con Él en el cielo. Amén. Y eso lo tenemos que dar a conocer a todos los lugares, a todo el mundo. Que no tengamos miedo. En breve vamos a celebrar el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Ahora nosotros como iglesia, como hermanos, como miembros de la iglesia, tenemos que llevar las buenas nuevas a los trabajadores, a nuestros jefes, decirle la verdad. ¿Y por qué decimos la verdad? Porque las verdades les harán libre. Aleluya. Y tenemos que hacer eso. Hermanos y hermanas, que Dios está con nosotros y Dios quiere aún más para nosotros. Y en esta mañana me propuse hablar de algo muy importante sobre las instrucciones que Dios tiene para nosotros al entrar en la tierra prometida. Cada día las que estamos pasando, cada lugar donde nosotros vayamos puede ser un lugar de lo que Dios lo tiene y lo quiere para ti y para mí. Y el texto que he elegido es en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, el versículo 23, lo voy a leer, pero voy a leer el 22 también, donde vamos a ver el contexto de lo que yo quiero hablar en esta mañana. Ahí Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Ahora el versículo 23. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Amén. Podemos sentarnos. Pido perdón porque no os dije para que nos levantemos y leer el versículos antes. Ahí vemos que el propósito de Dios desde el principio era siempre el mismo. Y el propósito de Dios para su iglesia, para su pueblo, no fue para que ellos se queden en el desierto. El plan de Dios no era para que ellos vivan en el desierto, sino que el plan de Dios era para que ellos puedan entrar. ¿Dónde? ¿En la tierra? Amén. Dile al que tienes a tu lado, Dios tiene un plan para tu vida. Y tenemos que conocer el plan de Dios para nuestra vida. Ahora, cuando leemos esta historia, vemos que Moisés junto al pueblo tuvieron que enfrentar a la hora de salir de la esclavitud para llegar a la tierra prometida, tuvieron que enfrentar ciertos enemigos. No voy a hablar hoy de los enemigos que nosotros tenemos que enfrentar, pero qué curioso es que los enemigos que ellos tenían que enfrentar no eran enemigos que venían de fuera hacia ellos, sino los peores enemigos que ellos tenían que enfrentar eran los enemigos que venían desde hasta adentro del corazón. Y el primer enemigo, nos dice la palabra en Hebreos, que ellos no pudieron entrar en la tierra prometida por falta de la incredulidad. Muchas veces somos tan incrédulos. Creemos que Dios puede trabajar con tal persona, que Dios puede trabajar con tal iglesia, que Dios puede hacer milagros con tal personas, pero siempre cuando pensamos en lo que Dios quiere con nosotros, no lo creemos. Y la incredulidad nos aparta de entrar en la tierra prometida. Hay otro enemigo
que es muy famoso entre nosotros, entre las iglesias, son las excusas. Ellos tenían motivos, claro que tenían motivos, porque cuando los espías se fueron para ver cómo era la tierra, cuando vinieron los informes, 10 informes eran malos y 2 informes buenos. Y tenían excusa. ¿Cómo vamos a entrar en esta tierra cuando hay ahí gigantes? Excusas. Y muchas veces encontramos excusas en nuestra vida para no hacer, para no participar, para no sacrificar. Pero sabes una cosa en esta mañana, Dios siempre levanta a sus hijos de un fracaso cuando se equivoca, cuando no se da cuenta. Pero cuando uno busca excusas, Dios no lo va a levantar nunca. Dios no levanta de las excusas, pero sí nos levanta de los fracasos. Y a veces, claro, hemos orado para que Dios haga un milagro en la vida, ¿verdad? Pero hemos visto porque a veces Dios lo permite. ¿Por qué? Yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué Dios permite en nuestras vidas que pasemos por las tormentas? A veces es la manera en la que Dios nos forje, nos hace más fuerte, nos hace ser más dependientes de Él. ¿Y por qué no obró Dios el milagro en el primer día? Porque hubo iglesias que oró, clamó al Señor. Porque Dios primeramente quiere ver nuestro esfuerzo. Cuando nosotros agotamos todo el esfuerzo humano, cuando ya no podemos, cuando ya no sé lo que tengo que hacer, lo último queda al Señor. Porque el Señor no va a compartir su gloria con nadie, para que no sea de, no, yo lo he hecho, yo puedo. Y por eso el enemigo de las excusas, porque no me gustas, porque no hablas como yo, porque no cantas como yo, no te vistes como yo, no haces la cosa como yo, encontramos excusas en apartarnos y no hacer la voluntad de Dios. Pero otro enemigo es la autoestima. Nos lamentamos muchas veces, porque claro, cuando ellos se veían contra los gigantes, se venían como las langostas, nos dice la palabra. Nos bajamos la autoestima, no creemos lo que Dios dice que somos. La palabra de Dios nos dice que somos perdonados, ¿verdad? Nos dice que somos escogidos, nos dice que tenemos vida eterna, ya no somos condenados, nos dice que somos bendecidos, nos tenemos que ver como Dios nos ve, amén. No dejemos la autoestima que tome control de nuestra vida. Y en esta mañana tenemos que ver lo que Dios quiere para nosotros. De qué manera podemos afrontar, de qué manera podemos llegar a la tierra prometida. Todos queremos vivir en la tierra prometida. Le damos gloria al Señor por lo que Él tiene un lugar. Nos dice para cada uno de nosotros un día donde vamos a celebrarlo con Él en el cielo. Amén. Y por eso digo, no voy a tener miedo. No, claro, cuando alguien fallece, cuando algo se va de nuestro entorno. Yo hace poco perdí a mi mamá y cuando nos fuimos al entierro, a los días de luto que tuvimos ahí en la familia, vi a los primos, vi a familiares desesperados, llorando, y ellos me miraban como yo con alegría. No me reía, claro, porque hay un dolor en el alma, me duele y lo reconozco, porque fue la que me parió, la que me dio enseñanza, lo que sacrificó tanto para mí, ¿verdad? Pero yo sé que mi mamá es en el mejor lugar, el que nosotros cantamos, lo declaramos y lo deseamos que todos estemos ahí, ¿verdad? Y por eso no desespero, sino que confío en el Señor. Y por eso le pido al Espíritu Santo que Él me guíe y que tenga cada día la fuerza y el ánimo de estar en la posición que Dios me puso. Amén. Y velar por la fe que Él me dio, velar por el Espíritu Santo, el que Él me lo quiere llenar, me quiere llenar cada día, y no de cualquier manera, sino que tengamos el poder del Espíritu Santo, que sea una evidencia a la manera de vivir, de trabajar, de hablar, de hacer las cosas. Y cuando hay estas evidencias, cuando hay estas manifestaciones, Dios va a obrar como Él quiera. Amén. Y entonces no desesperemos. Claro que la palabra nos dice que tenemos que orar. Claro, y yo, mira, porque es bueno orar, porque es bueno que cada mañana cuando te despiertes, cuando vayas a trabajar, antes de hacer cualquier otra cosa, ore al Señor. Pero no ore de como oramos todos los días. Señor, gracias por el día, gracias porque me vas a dar algo más, gracias por... No, pídele al Espíritu Santo que en aquel día tú seas el instrumento, el que Él va a usar para la salvación de un alma. Amén. Y no
te vayas a trabajar, no te vayas siempre por la recompensa, porque la recompensa nos dice la palabra que si buscaremos primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, lo demás va a ser como añadido por Dios. Y cuando uno busca su reino, cuando uno busca la justicia en su trabajo, cuando uno busca el amor, el perdón, es cuando lo demás viene, cuando lo demás Dios lo va a bendecir. Amén. Y por eso nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, queremos entrar en la tierra prometida, porque Dios tiene algo para nosotros eternamente, pero aquí en la tierra nos dice que hay algo donde podamos disfrutar, donde nos podamos gozar. ¿Y cuáles son las instrucciones que Dios quiere darnos en esta mañana para que podamos ser bendecidos y para que podamos vencer a lo que Dios tiene para nosotros y entrar en la tierra prometida? ¿Cuántos quieren entrar en la tierra prometida? ¿Cuántos hemos venido aquí no solamente para que ganemos dinero, sino que hemos venido porque Dios nos mostró ahora el propósito para que España, para que Torrente sea un lugar donde su reino puede estar más cerca de cada persona? Amén. Y esas instrucciones las encontramos en el libro de Josué, el capítulo 3. No lo voy a leer todo el capítulo, sino que hablando voy a leer los versículos. Y la primera instrucción que Dios nos pide a nosotros para poder entrar en la tierra prometida, y lo que el pueblo tenía que hacer, lo encontramos en el versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Fijaros lo que nos dice lo primero: cuando veis el arca del pacto, marcharéis en pos de ella. El arca, con todos sabemos que representaba ¿qué? La presencia de Dios. Era el símbolo visible de Dios caminando en medio de su pueblo. Ahora fijaros, muy importante, Josué no les dice que tenían que seguir al ejército, no le decían que tenían que seguirle a él, no le dice que tenían que seguir a los sacerdotes y a otros líderes, sino que le dicen que tenían que seguir ¿a quién? Al arca, a la presencia de Dios. Sin lo que podríamos decir hoy en día, sin otras palabras, no nos movamos de este lugar sin la presencia de Dios. Moisés lo entendió también cuando él lo dice en Éxodo 33:15: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Antes de tomar cualquier decisión en tu vida, antes de hacer cualquier cosa en tu vida, antes de cruzar cualquier río en tu vida, asegúrate que la presencia de Dios esté contigo. Si la presencia de Dios está contigo, nos dice la palabra que las aguas se van a abrir. Si Dios no va delante de ti, el río no se va a detener nunca. Ahora, ¿por qué el arca? ¿Qué había dentro del arca? ¿Alguien se acuerda lo que había en el arca? Habían 3 elementos. ¿Os acordáis? El primer era la tabla de los 10 mandamientos. Fijaros, ¿por qué la tabla? Ahí era la palabra de Dios. La tabla de los 10 mandamientos fue escrita con el dedo de Dios. Fijaros qué importante es la palabra de Dios en nuestra vida. Todo es importante, pero nada no es más importante que la palabra de Dios en nuestra vida. Y si quieres aprender y quieres hacer algo, siempre acude a la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos los mandamientos. Los mandamientos nos dicen lo que Dios quiere de nosotros y lo que quiere que hagamos cada uno de nosotros. También encontramos en la palabra de Dios enseñanzas. Las enseñanzas nos explican siempre cómo tenemos que guardar los mandamientos y cómo tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios y lo que tenemos que hacer. Pero también en la palabra de Dios encontramos ejemplos de gente lo que han vivido, lo que han cumplido los mandamientos, los mandatos de Dios, y gente que no han vivido y vemos las consecuencias. Lo segundo, había el maná. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué tuvieron que guardar 40 años el maná de Dios en el arca? 40 años.
todos no tenían que olvidarse de la bondad de Dios. Y no tenían que olvidar que el proveedor para su vida era Dios. Y de la misma manera que Dios les bendijo ahí en el desierto, va a ser la misma manera, va a ser el mismo proveedor que Dios le van a bendecir en la tierra prometida. Amén. Pero también había otra cosa más: la vara de Aarón. Pero ¿alguien se acuerda cómo estaba la vara de Aarón? ¡Wow! ¿Qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana que cada uno de nosotros, en cualquier momento, en cualquier tiempo en que vivimos, tenemos que traer fruto en nuestras vidas. Amén. Y no buscar excusas, no ser incrédulos, no tengamos la baja autoestima, sino confiar en Dios, porque el Dios va a venir siempre y va a mirar el fruto en tu vida, en mi vida. Por eso hay que buscar cada día el fruto del Espíritu Santo. Hay que vivirlo, hay que practicarlo, hay que decirlo a todos aquellos que no conocen a Dios. Por eso es importante en esta mañana que busquemos la verdad de Dios, y la verdad nos hará libres. Fijaros, ahí también en eso lo que vemos que Dios le dice, el arca que vaya por delante de ellos. Y lo que yo he visto en estos días, mirando un poquito cuál era la distancia, había casi una distancia de entre 500 y 1000 metros. Tenía que estar el arca delante y el pueblo detrás, para que todos puedan ver la presencia de Dios. El arca no tenía que ir detrás y el pueblo delante. No puedes emprender y hacer cosas con tus motivaciones, con tus actos, con tus fuerzas, pensando que tú puedes, que tú lo sabes. Es ahí donde vamos a fracasar, es ahí donde te vas a equivocar. Cuando la presencia de Dios va por delante de ti, tú siempre te vas a fijar en lo que Él quiere para ti. No vas a dar pasos equivocados. La palabra nos dice que Él alumbra todo el día de nuestro camino. No, nos alumbra cada paso. Cada paso te lo alumbra Dios, para que cada paso pueda confiar en Él. Porque si me alumbraría el final del camino, yo sé cómo sería el final de mi vida, y entonces no voy a confiar todo el camino en Dios. Y entonces llegaría solamente a confiar cuando tendría los 60, los 70, los 80, o los 16, los 18. Hoy es el entierro del hijo de un amigo mío, pastor, en Londres. Dios lo llamó con 18 años a casa. Hoy va a ser el entierro. No sabemos el camino, pero Dios nos quiere alumbrar cada paso para que dependamos de Él. Amén. Pero ¿por qué Dios quiere? Fijaros, en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, nos dice en el capítulo 4 que el sacerdote Eli tenía unos hijos. A veces nosotros pensamos que si solamente conocemos o sabemos de Dios, no es bastante. Y a veces no creemos o no confiamos totalmente en plenitud en Dios. Y solamente acudimos a Dios cuando tenemos problemas, cuando vienen las necesidades, cuando pasamos por las tormentas. Pero fijaros, los hijos de Eli vivían de una manera que no le agradaba a Dios. Comían, bebían, festejaban todos los días. Pero un día nos dice la palabra que los filisteos vinieron contra el pueblo de Dios. Y ellos, porque tenían el arca en su poder, vamos a sacar el arca. Y pensaban que vamos a presentar, solamente al presentar el arca, los filisteos se van a asustar y se van a ir. Pero la palabra nos dice que no fue así. Les vencieron. A veces pensamos que solamente si tenemos a Cristo en un amuleto, en una cruz, o nos acordamos de vez en cuando, podemos hacer caso, uso de Dios como a nosotros nos da la gana. No, tenemos que tener presente cada día la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Y solamente así vamos a poder ser bendecidos y bendecidos por Dios. Por eso, cuando Dios derrama su espíritu sobre cada uno de nosotros, nos dice la palabra que somos más que vencedores. Y yo deseo que cada uno de los que estamos aquí, así me gusta de lo que tenéis ahí, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor. Wow, todos los días, no solamente cuando tengo los problemas. Busquemos a Dios de una manera tan especial. Sabéis, yo me he dado cuenta que he encontrado a Dios
y he encontrado la manifestación de su Espíritu Santo, ver los mejores milagros en mi vida, no cuando me fue bien, no cuando tenía de todo, sino cuando pasaba por momentos difíciles. Es ahí cuando uno se agarra más a Dios, es ahí cuando uno hace promesas a Dios. Y también cuando hagamos promesas a Dios, las cumplamos, porque es mejor no hacer promesas y luego no cumplirlas. Amén. Y por eso, recordar eso, lo que Moisés le dice 33 en Éxodo 33:15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Lo primero, la primera instrucción, que la presencia de Dios esté con nosotros. La segunda instrucción para que podamos ver la tierra prometida y disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros está en el versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Wow. En la palabra de Dios, desde el principio hasta el final, vamos a encontrar que el propósito de Dios para nuestra vida es que seamos santos, porque nos dice que sin santidad no podemos ver a quién, a Dios. Pablo en 1 de Tesalonicenses 4 nos dice que la voluntad de Dios es santificar nuestras vidas. Vivamos en santidad. Fijaros, después de darle dirección de lo que tienen que hacer y cómo tienen que andar, ahora José les da una orden espiritual: santificaos. Antes del milagro viene la preparación del corazón. La palabra santo significa apartado para el Señor. Y eso es lo que nos dice el Señor, que no podemos venir delante de Él de cualquier manera. Cada uno nos tenemos que examinar. Cada uno tenemos que estar delante de Dios y ver como Él nos dice la palabra que nos limpia. Primera de Juan 1:7 nos dice: si nosotros andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El que nos limpia para ser santificados es Cristo Jesús. Amén. El Señor nos pide que nos santifiquemos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Segunda de Corintios 7:1 nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay una parte que Dios la hizo por nosotros a través de Cristo Jesús. Su sangre nos limpia de toda contaminación, pero nos dice que hay una parte ahora la que nos pertenece a nosotros. Nosotros nos tenemos que alejar de toda contaminación, de todo lo que no le agrada a Dios. Y por eso en Santiago 4:8 nos dice Pablo: acercaros a Dios y Él se acercará ¿a quién? A vosotros. Pero no nos podemos acercar a Dios de cualquier manera. Claro, a Dios pueden venir los pecadores porque necesitan perdón, los santos porque necesitan más santificación, pero la palabra nos dice que no vengamos con un corazón sucio, que vengamos con un corazón limpio y confiemos en el Señor. También el Señor Jesús, en la oración tan poderosa que la hizo para su iglesia. Fijaros, el Señor Jesús en el jardín de Getsemaní, Él sabía que la iglesia iba a pasar por muchas tormentas, sabía que la iglesia va a pasar por muchas pruebas. Y yo me he preguntado, ¿por qué el Señor no le pidió al Padre: Padre, tú sabes que la iglesia en España van a pasar por conflictos, por problemas, por necesidades? Pero Él no le pide al Padre todo eso. Él le pide una cosa tan importante: te pido que los santifiques. Wow, te pido que los santifiques. Y dice el versículo 17 del capítulo 17 de Juan: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el 18: como tú me enviaste al mundo, así yo les envío al mundo. Y el 19: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, nos dice la palabra. Dios nos llama en esta mañana y nos da esta instrucción: que podamos
buscar cada día más de su presencia y que nos santifiquemos. ¿Sabéis? Uno de los grandes problemas que enfrentamos como iglesias es cuando el creyente se relaja, y al relajarse ocurren varias cosas en su vida. Primero, su mente no está enfocada en las cosas eternas y en las cosas de Dios. Segundo, sus barreras están tan bajas de manera que no ve los peligros de las tentaciones y las ofertas que el mundo le hace. Y lo tercero, como su mente no está en las cosas de Dios, su mente está alejada de la disciplina, de la oración, del ayuno, de leer la palabra y más de la esencia de la comunión, de estar junto con los hermanos en la iglesia. Y la iglesia ya no es un primer plano, sino es un secundario plano. Recordemos que nosotros sí tenemos una naturaleza pecaminosa, todos. Y ella disfruta de las cosas pecaminosas de este mundo. Y esa naturaleza, nos dice la palabra, pecaminosa, no hace hacer demandas espirituales. Para eso, nosotros como creyentes tenemos que cultivar una vida cristiana de devoción hacia la palabra, hacia la oración, hacia la fidelidad de la iglesia. Tenemos que obedecerle a Dios. Cuanto más cultivemos la santificación en nuestra vida, en nuestra mente, más llena está la mente con las cosas de Dios y menos deseos de la carne vamos a tener en nuestra vida. Y los jóvenes hoy en día están tan atacados. Ya no solamente los jóvenes, también nosotros los mayores. Hay tantas cosas en la carne las que tenemos que crucificar cada día. Por eso el Pablo nos decía que el mayor enemigo no es el diablo, sino es el propio ego. Y por eso lo tenemos que crucificar y decir: Señor, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Y cuando nosotros aplicamos esas órdenes de Dios en nuestra vida, cuando nos limpiamos y confesamos nuestros pecados, Dios es digno de perdonarnos y es digno de bendecirnos. ¿Sabes una cosa? El milagro que tú esperas, el milagro que cada uno esperamos, depende de la obediencia de hoy. Tú mañana esperas un milagro, espera que Dios haga algo en tu vida. Todo eso depende de tu obediencia y de mi obediencia. Amén. Por eso el Señor hoy nos llama que lo miremos a Él y que pongamos nuestra mirada solamente en Él y que vivamos en santidad. Pero también la tercera instrucción que Dios nos quiere dar en esta mañana está en el versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que estaba al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Fijaros, otra instrucción. Si queremos la bendición de Dios para este año, si queremos que Dios derrame su espíritu cada día sobre nuestra vida y que nos llenemos de su espíritu cada día, tenemos que creerle a Dios. Queremos que Dios haga milagros en nuestra vida, pero ¿sabéis una cosa? El milagro de Dios no ocurrió. Las aguas no se detuvieron enseguida. Los sacerdotes tuvieron que dar los primeros pasos. ¿Dónde? En las aguas. Claro, había ya una palabra, una orden, que se detengan las aguas. Pero las aguas desde donde se tuvieron que detener hasta que venir en seco donde estaban ellos, tuvo que pasar un tiempo. Pero los sacerdotes, los pastores, tuvieron que entrar en las aguas. Nosotros también tenemos que entrar en las aguas. La palabra de Dios nos dice, gracias, nos dice que los milagros, lo que Dios hace, son milagros que nosotros esperamos y los deseamos en nuestra vida, ¿verdad?
¿Cuántos de aquí en esta mañana esperan un milagro por parte de Dios? Que sea grande aunque sea pequeño. Pero la palabra hoy nos dice que tenemos que confiar en Dios. Hay que entrar las aguas. Las aguas no eran pequeñitas. Las aguas eran muy fuertes. Desbordaban. ¿Sabéis? Cuando entramos en las aguas, algo ocurre. Que ya no tienes control. El control lo tiene Dios. A nosotros nos gusta siempre estar a la orilla. Cuando viene una ola de la playa, siempre nos tiramos para atrás, porque ahí controlamos nosotros. Pero el Salmo 107 nos dice que los que se aventuran, los que entran en el mar boca adentro, van a ver los milagros de Dios. Porque los milagros de Dios ocurren cuando uno confía plenamente en Dios. Pero fijaros, la palabra nos dice que los sacerdotes, los pastores, entraron. Y el pueblo le seguían. Y se quedaron los pastores, los sacerdotes, hasta que pasó el último. Ahí nos habla del amor de los pastores, de los líderes hacia la iglesia. También nos habla de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros los pastores tenemos un púlpito aquí, que es nuestra responsabilidad. Pero cada uno tenemos un púlpito en nuestra casa. Tenemos un púlpito en el trabajo, un púlpito con los amigos, donde tenemos que predicar el evangelio, donde tenemos que cuidar a cada persona. Amén. Nosotros somos llamados para confiar en los milagros de Dios. A veces queremos todo en instante. No sé si a vosotros pasa, pero a mí me pasa a veces cuando hay alguna emergencia, cuando hay algo urgente. Señor, te pido que tú obres ahora, que tu milagro se haga ahora. Me gusta todo rápido, como el café. Entra a la maquinita, lo pones en 30 segundos, tienes el café. Pero me acuerdo de la historia del ciego Bartimeo. Tenía un deseo tan grande. Y el Señor Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y él ¿qué contesta? Quiero ver. A veces nos preguntamos, ¿por qué le tuve que preguntar al Señor? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿No sabía el Señor que necesitaba ver? A veces Dios quiere saber de nosotros lo que necesitamos para nuestra vida. Puede ser que Bartimeo quería, Señor, mira, estoy en un lugar, en la calle donde no puedo ser atendido, no me dan limosna. Cámbiame o darme otra capa más grande, mejor, donde la puedan ver y que puedan entender que tengo necesidades. Pero él dice, quiero ver. Pero la palabra dice que la fe de él trajo el milagro de Dios. Él le creyó al Señor Jesús y el Señor lo sanó. Pero yo por un instante creo que Bartimeo escuchó la palabra, vete, y se tuvo que ir. No vino la vista enseguida. Hubo unos segundos o menos o más que tuvo que confiar en la palabra del Señor. Y cuando empezó a andar confiando en la palabra de Dios, ocurrió ¿qué? El milagro. ¿Os acordáis cuando Dios maldijo, el Señor Jesús maldijo el qué? La higuera. Parecía que nada no había ocurrido. Pero el día siguiente, cuando vieron la higuera, Señor, Señor, mira lo que pasó. Porque cuando viene la palabra de Dios, aunque no se ve fuera, hacia adentro empieza a obrar. Amén. Pero la palabra de Dios obra en nuestra vida siempre cuando nosotros obedecemos. Ahora, la iglesia no quiere mojarse. Hoy en día vivimos unos tiempos de tanta comodidad, de tanta prosperidad. Por lo menos aquí en España, en Europa, hay tanta prosperidad, hay tantas cosas. Nosotros no vivimos, aunque los que venimos de otros países hemos vivido también los tiempos difíciles. Yo he vivido, no sé vosotros, nosotros nos sentamos en la mesa y no teníamos para comer, o cuando teníamos algo para comer se tenía que compartir un trozo de pan en varios trozos para que tengamos todos los hermanos. Mis hijos hoy en día no tienen esta necesidad. La iglesia hoy en día vive, por lo menos aquí, de una manera tan acomodada. Y no quiere mojarse, no quiere atreverse a ir a más. Ahora os digo una cosa, nuestros hijos tienen que ver los milagros de Dios.
Pero ¿sabéis cómo lo van a ver? A través de nuestras vidas, a través de nuestras obediencias. Yo me acuerdo, ahora yo tengo, mis hijos son grandes. Ahora ya cada uno casi nos vemos solamente por las noches, cuando llegamos a casa. Pero hasta que estaban tan pequeñitos, no pequeñitos, hasta que tenían 9, 10, 11 años ya, siempre teníamos el culto de los sábados en nuestra familia. No existía y no existe aún un día que nosotros llevemos a nuestros hijos al colegio y que no oremos con ellos. No existe día donde nosotros mostramos la fe de Dios en nuestra vida para que ellos lo puedan conocer. Yo llegaba los fines de semana muy tarde a casa, pero siempre yo veía un cuadro, una imagen que se me ha quedado para siempre en mi mente, en mi corazón. Veía a mi mamá de rodilla en la cocina orando. Llegaba a casa los viernes de la noche, los sábados de la noche. Mi mamá oraba por sus hijos, oraba por su marido. Y el Señor, fijaros, mi papá era un católico, así como os dije, era alemán. Y Dios permitió con los 41 años que se lo lleva. Y se cayó justamente en la iglesia cuando se construía en nuestro pueblo. Ahí en aquel día mi papá entregó su vida a Cristo. En aquel día mi papá por primera vez reconoció que era un pecador y que dijo que necesitaba de Dios. Y por un agujero de 50 centímetros hizo un paso atrás y se cayó. A veces no entendemos que Dios tiene que obrar de esta manera. Cuando lo vives, ves frustración, ves dolor. Pero cuando te conviertes y confías en el Señor, ves el plan soberano de Dios. Y que Dios, a través de cualquier cosa, nos dice que todas las cosas obran para el bien de los que creen. Aunque a veces no lo entendemos. Pero hay que ver los milagros de Dios. Mi mamá decía, yo por casi 21 años, hasta los 21 años, a partir de los 8 años, empecé a hacer deporte, boxeo. Y mi vida no fue la mejor de aquella época, ¿no? Y mi mamá decía siempre, mi hijo bebé va a ser el último que se va a convertir. No creía por la rebeldía, lo que vivía, que yo me voy a convertir. Y más aún, llegar a ser un siervo de Dios. Pero yo vi los milagros de Dios en mi familia. Vi cómo Dios sanó a mi mamá. Vi cómo mi mamá se quedó paralítica en la cama. Nosotros estando aquí en España, ella le pidió al Señor, Señor, mis hijos no están conmigo, no me pueden ayudar. Pero tú me prometiste y dijiste en tu palabra que por las llagas de Jesús yo soy sanada. En el nombre de Cristo, cojo mis muletas, la tiro y ando. Y andó hace unos meses atrás. Dios la sanó. Los hijos tienen que ver los milagros, tienen que ver nuestra fe, tienen que ver que nos mojamos los pies, tienen que ver nuestros sacrificios, tienen que ver todo lo que hacemos para Dios. A mí me gusta en la iglesia cuando venimos y traemos la ofrenda al altar. Y voy a concluir, porque yo creo que la iglesia somos todos. Y sabemos, así como dijo el pastor David, nosotros no pedimos algo para nosotros, pedimos algo para que el reino de Dios se pueda extender hasta los confines de la tierra. Amén. Por eso nosotros traemos la ofrenda al alfolí. Y sabéis que el Señor Jesús, cuando nosotros hacemos este acto de honra a Dios, es también un milagro para nuestros hijos. Porque cuando yo traigo mi ofrenda al Señor, les muestro a mis hijos que ellos tienen que depender ¿de quién? No del papá y de la mamá. Porque nosotros no fomentamos vagos, sino que fomentamos hombres y mujeres de fe, con un carácter honesto. Y eso lo tienen que ver en nosotros. Me tienen que ver a mí. Aún mi papá se murió, mi mamá tenía 39 años.
En el momento, porque mi mamá lo vio cuando cayó, enseguida le entró la esquizofrenia, se puso enferma. No teníamos para comer, éramos 4 hermanos. Pero mi mamá, en su locura, siempre cuando cobraba la pensión, su diezmo era diezmo, su ofrenda era para la ofrenda. Y aún más, todos los fines de semana, porque la iglesia trabajaba con un orfanato, nos traían niños pequeños a casa y les daban de comer. Y yo le decía a la mamá, mamá, y le pido perdón a Dios, le pedí perdón, le dije, ¿estás loca? ¿No tenemos nosotros para comer y tú aún traes a otros? Pero era una bendición, era una siembra para años después que nosotros la disfrutamos en España. Y hoy trabajamos, tenemos hoy mismo como familia y como iglesia, sostenemos un orfanato en Rumanía, sostenemos un colegio en Malawi, sostenemos otro colegio en Mozambique. Y eso todo porque hay un milagro de Dios, porque hay un testimonio. Pero fueron unos padres que supieron dar ese testimonio. Y he visto la fidelidad de Dios. Si quieres ser bendecido, si quieres mojarte los pies, hoy es el momento que lo hagamos. Que confiemos. Dios nos da estas instrucciones. Venir a mí. Y no llama a cualquier persona. Venir a mí, ¿quién? Todos cansados y trabajados. Pero ahora Dios nos da unas instrucciones. Que el arca vaya por delante de nosotros. Señor, si tú no estás, si tú no vas, yo de aquí no nos movemos. Amén. Señor, si en este trabajo, aunque me paguen 10,000 euros, si tú no estás presente, si la motivación no es el reino, no lo quiero. Amén. Pero Señor, también te pido que a través de tu palabra, cada día mi corazón, mi alma se puedan santificar. Amén. Y hoy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, me atrevo a dar pasos de fe. Amén. Aun cuando me tengo que mojar, aun cuando no veo los milagros, yo sé lo que hemos cantado. El Señor obrará. Amén. Me gustaría que oremos y que nos pongamos de pie. Y no sé cómo tenéis la costumbre, pero me gustaría, con el permiso de vuestro pastor, que de 2 en 2 y que podamos en esta mañana confesar, mira, al que tienes a tu lado, ¿cuál es el milagro que estás esperando? Y quién sabe, puedes en esta mañana confesar, mira, estoy esperando un milagro por parte de Dios, pero no puse a Dios en el primer lugar en mi vida, no santifiqué mi vida, no me atreví a sacrificar, a pagar el precio, pero hoy lo reconozco. Le pido perdón a Dios y la hermana, el hermano, que pueda orar por ti. Y de la misma manera que nosotros lo hacemos hoy aquí, yo creo que mañana, pasado mañana, en nuestros puestos de trabajo, los jóvenes en el colegio van a tener que orar de la misma manera y van a tener que testificar de la misma manera la verdad. Y la verdad nos hará libre. Así que podemos orar de esta manera, de 2 en 2, no 3, de 2 en 2. Y sería bueno que no ores con tu esposa, que no ores con tu esposo, pero si quieres puedes hacerlo. Pero me gustaría que confesemos, que hablemos, ¿para qué necesites? ¿Cuál es el milagro que esperamos? Vamos a orar. Mientras los hermanos nos van a ministrar cantando, vamos a orar uno por el otro. Que Dios te bendiga.